Bienvenidos a un nuevo episodio de Alafot Podcast, en el cual hablamos de teología, apologética, cultura, temas controversiales y no tan controversiales. Y hoy tengo el honor de presentar a quien yo diría el mejor guest, el mejor invitado que tenemos hasta ahora, el gran Justo González. Don Justo, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la teología mestiza de Agustín de Hipona. Vamos a tocar su vida, su teología, eh, su filosofía en parte, pero más que todo nos vamos a enfocar en el aspecto de su mestizaje. Y desde esa perspectiva vamos a discutir hoy. Don Justo González, me imagino que las personas ya lo van a conocer, pero me gustaría decir un par de cosas acerca de él. El destacado historiador, teólogo y escritor cubano-estadounidense. Él ha sido la persona más joven en graduarse con un PhD en Yale University. Estudió en el seminario de Matanzas, en Seminario Unido de Cuba, su maestría en Yale, su PhD en Yale. Es ordenado como ministro de la Iglesia Metodista, profesor del Seminario de Puerto Rico, de Kendall School, y principalmente es el fundador y director del programa de la educación de la Asociación para la Educación Teológica Hispana, la AED. Así que la AED está haciendo grandes cosas por el pueblo hispano y realmente han sido un gran apoyo para la teología en general. Así que, don Justo, le doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Eso de ser el más joven hace muchos años, ¿sabes? Así que, y se dice soy grande en el sentido en que en México dicen que alguien está muy grande, quiere decir que está viejo. Así que, muchas gracias por estar aquí, es un placer estar y claro, hablar de San Agustín siempre es una cosa interesantísima, porque hay pocas personas con una vida más interesante que esa. Sí, la verdad. Y en lo personal, por algún motivo, yo siempre he tenido algo especial por San Agustín, en el trasfondo en el cual se mueve y nos habla en el contexto de hoy en día, ¿no? Así que para aquellos nuevos en su obra, ¿no? ¿Qué le trajo a usted, un teólogo cubanoamericano, a reexaminar, ¿no? a Agustín a través del lente del mestizaje? ¿Y por qué le interesó escribir este libro? Bueno, déjeme empezar por decir algo de por qué el mestizaje es un asunto importante. Eh, yo tenía un amigo ya con el señor, sacerdote católico, que me contaba que cuando nació en Texas, pero de origen mexicano, y me contaba que en Texas siempre le decían que era mexicano, y él estaba desesperado por llegar un día a México. Un día al fin puedo ir a visitar a México. Y allá dijeron, no, tú no eres pocho, tú no eres mexicano, tú eres pocho, que es el nombre para esos extranjeros, ¿no? Y él dice, bueno, ¿yo qué soy? No soy ni aquello, ni soy esto, y sí soy las dos cosas. Y eso es una situación muchas veces dolorosa, pero también una situación que produce cosas nuevas, porque eso es lo que las culturas hacen. Cuando las culturas se encuentran unas con otras, crean algo nuevo, ¿no? Y por eso me interesa Agustín, porque se habla mucho de Agustín, hay miles, literalmente miles y miles de libros acerca de San Agustín. Desde que poco después que él murió se escribieron los primeros y todavía se están escribiendo y publicando. Y todos ellos dicen que nació en África, algo de la mamá, pero no dice mucho acerca de eso, ni la importancia que tuvo eso en su vida. Y yo lo que me parecía que es que era importante estudiar, no solamente Agustín, sino cualquier otra persona cuando estudie. La gente no son cerebros desconectados de la vida, ¿no? La gente tiene sus experiencias que tienen que ver con la manera en que se creen, se crían, dónde viven, los conflictos que hay en su casa o en su pueblo, lo que sea. Y me parece que la situación de Agustín, en cierta manera, es muy parecida cuando empezamos a pensarla acerca de muchas familias acá que son inmigrantes y que están en una cosa y la otra, ¿no? Y por eso me pareció que era importante hablar un poquito acerca de Agustín y entonces usar eso para entender por qué él dice algunas cosas que dice o cómo es que lo que él dice se relaciona con la situación en que está viviendo y todo eso, ¿no? Pero esa era la razón y creo que, bueno, a mí me ayudó muchísimo esa nueva lectura de Agustín
cuando estaba escribiendo el libro, me ayudó mucho a entender mucho más de él mismo y de lo que quería decir él y lo que puede significar eso para nosotros hoy, ¿no? Es una situación parecida a lo que viven los puertorriqueños, eh, también, ¿no? Los que emigran a los Estados Unidos. De por sí, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero ellos dicen, pues yo soy puertorriqueño, ellos no dicen yo soy americano. Sí, ¿no? Entonces, y si un puertorriqueño se cría acá y se va para allá, le dicen, tú no eres puertorriqueño, tú eres americano. Y está ese conflicto de culturas, ¿no? Que dicen, no sé de dónde soy porque los dos pueblos me dicen que no soy de ellos. Exactamente, exactamente. Esa es la experiencia del mestizaje. Y claro, es una experiencia muy común en estos días en que todo el mundo está moviéndose de un lugar a otro por muchas razones diferentes, ¿verdad? Pero la movilidad humana en este siglo XXI es imprecedente, no tiene precedente ninguno en cuanto a la cantidad de gente que se está moviendo de un lugar a otro. Y esos encuentros pues crean tensiones, pero también crean posibilidades de nuevos descubrimientos, de ver cosas que uno no había visto antes, porque ahora la gente las ve de una manera diferente, todo eso es bien importante. Y cuando hablamos acerca de la teología de la Biblia, lo mismo también es cierto, ¿verdad? Esa experiencia nos ayuda a ver la Biblia un poquito de manera diferente. Yo pienso que podemos encontrar nuevas perspectivas de ver la vida también, desde una perspectiva fresca, desde otra cultura. Y lo vemos a través de la Biblia, teológicamente, ¿no? Usted menciona, comenzando el libro, que los pueblos germánicos invadieron y destruyeron el Imperio Romano, ¿no? Dice, Agustín y sus escritos sirvieron como puente, y eso es clave, entre la antigua tradición cristiana y el nuevo contexto y las nuevas culturas. ¿A qué se refiere como Agustín como puente? Bueno, claro, habría que contar toda la vida de él, que me parece que debemos hacer eso en algún momento. Pero yo diría que Agustín es puente porque Agustín era romano, como de todo el imperio romano, ¿verdad? Él era parte de eso. Él estudió los estudios que hacía cualquier romano educado y bien educado. Él conocía la tradición del pueblo romano, pero él también era al mismo tiempo africano. Y eso quería decir que veía las cosas un poquito diferentes. Y en algunas veces cuando él entró en controversias, pues siempre le echaban en cara que no, tú eres africano. ¿Eh? Eh, eso quiere decir que cuando el imperio romano se deshace y los romanos mismos están buscando ahora cómo conservamos esto que recibimos, ¿verdad? Pues el que haya uno que ya había estado teniendo que estar pensando en términos de estar entre dos culturas, eso hace que lo que él dijo tenga una pertinencia particular para la gente que está pensando cómo hacemos eso, ¿no? Y claro, no solamente los romanos, sino los germanos que también invadieron, pues estaban romanizándose. Es decir, los romanos se estaban germanizando y los germanos estaban eh, romanizando. Y estaban en esa situación de ellos mismos medio mestizos, aunque no lo fueran por sangre, pero mestizos en cuanto a cultura, los intereses y los órdenes sociales y todo eso. Y aquí está Agustín, que tuvo esa experiencia antes, ¿no? Y quiere decir que lo que él está diciendo tiene una pertenencia particular para la gente que está en situaciones parecidas. Y por eso tiene pertenencia para nosotros hoy, porque si hay esa movilidad tan grande, pues hay mucho en esa vida que tenemos que entender. Y yo creo que si nos podemos hablar un poquito acerca de la vida familiar de Agustín, usted va a ver que es muy parecida a muchas familias inmigrantes en este país ahora. Cuéntenos un poco acerca de su papá romano y su mamá africana, ¿no? Bueno, Agustín nació en un pueblecito, no muy grande, un pueblecito mediano. El papá se llamaba Patricio y era un oficial romano. Eh, si usted quiere, podemos decir que era un pez grande en un charco pequeño, ¿verdad? En otras palabras, el pueblo no era ninguna gran cosa, pero él como representante, entre otros representantes del gobierno romano, pues tenía, ese es el papá, ¿no? Tenía cierto peso. La mamá era africana, eso quiere decir que sería más o menos como hoy pensamos en los africanos del norte, ¿no? Es decir, no quiere decir que fuera de raza absolutamente, claramente negra como una persona del Congo, pero era de tez más oscura, de rasgos eh, más de gente que se crió en el sol, ¿no?
Eh, es decir, no solamente él, había varios otros escritores importantes cristianos que eran de esa tradición africana. Y la gente muchas veces cuando tenían problemas con ellos se burlaban de ellos porque son otra cosa, ¿no? Pero la mamá era de origen, si usted quiere, vamos a decir así, libio. Era Ujú. como los libios, es decir, el idioma que ellos hablaban era muy parecido al que hablan todavía los libios que no hablan árabe, los que están bien en las montañas. Y Púnico se llama, ¿no? ¿eh? O no sé si la traducción será púnico. Sí, los púnicos, esa es la palabra que la usaban los romanos para toda África, la parte Mm, occidental del norte de África, ¿verdad? De Egipto para el oeste. Todo eso era tierra púnica, ¿no? okey. Tierra africana. Pero en todo caso, la mamá se casó con el papá y la suegra, la mamá de Patricio, no le gustaba eso. No le gustaba porque pensaba, como piensan muchas madres de inmigrantes, ¿verdad? Que mi hijo que puede entrar por el canal grande como romano y demás, ahora se va a casar con una africana y eso va a crear problemas. Le va a limitar, no le va a dejar caminar. Y quizás sea verdad, quizás sea por eso que Patricio pasó la vida toda en aquel pueblito de Tagaste. Pero en todo caso, la costumbre en esa época era cuando unos jóvenes se casaban, ir a vivir en casa de la suegra, la mamá del esposo. Y ella vivió sus primeros años de matrimonio con Patricio. Ella se llamaba Mónica, que Mónica, entre paréntesis, era el nombre de un dios. Mon era el nombre de un dios de allí, de esa región del norte de África. Y ella se llamaba Mónica, en honor de ese dios, pero era cristiana. Eh, el cristianismo en África del Norte era un cristianismo muy exigente, muy moralista, muy rígido. Había que hacer las cosas de cierta manera, tenía que hacer todo, ¿verdad? Mm. Quizás lo que ella llamaríamos un fundamentalista, no sé, pero algo de ese tipo. ¿Mm? Y se refleja a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, claro, claro. Ella siempre tenía un sentido muy importante, ¿verdad? De eso, pero al mismo tiempo quería, y eso usted lo veo yo tantas madres y tantos padres aquí en este país, ¿verdad? Ella quería que su hijo fuera cristiano como ella, pero romano como el papá, ¿eh? Porque si no es romano no iba a avanzar en la vida. Y si no es cristiano, pues figúrese usted. Entonces ella quería que fuera cristiano, pero al mismo tiempo fuera romano. Y eso crea un conflicto muy serio, porque él es las dos cosas. Y la mamá quiere que sea las dos cosas, pero quiere que sea eh, romano a la manera que ella cree que un romano debe ser cristiano. El papá no es cristiano, el papá es pagano. Y Agustín se está criando en esa situación, ¿verdad? Y claro, la vida de él, no sabemos muy poco de la vida joven de él, y él siempre habla de la mamá con mucha admiración, mucho respeto, una cosa tremenda, mucho más que del papá. Pero no cabe duda de que ella quería que el hijo fuera alguien, en el sentido en que se usa esa palabra, ¿no? Era que sea alguien. Eh, Parte de lo que sucede en ese caso, ella se siente que, bueno, vamos a pensar también en el caso de una mujer en una sociedad terriblemente machista, que no tiene alternativas para ella misma ser alguien, para hacer algo grande, algo que pueda tener. Pues, ¿qué es lo que hace? Pues pone todo ese interés en la vida, en lo que voy a hacer y todo eso en el hijo. Y el hijo se vuelve como su sustituto por lo que ella no puede hacer. Y ella quiere que el hijo sea como ella quisiera ser, pero no puede. Ujú. Porque es mujer, porque es africana, las dos cosas. Entonces, dentro de esa situación, Agustín se cría, ¿verdad? Y se cría pensando que ser cristiano es prácticamente ser monje. Es decir, la manera que él piensa es que ser cristiano es renunciar a todo, vivir olvidado de todo lo que está alrededor de él, dedicarse nada más que a la fe, a las buenas obras, eh, eh, ser célibe. Él piensa que si va a ser cristiano tiene que dejar toda relación que tenga con una mujer, casarse ni nada, él tiene que ser célibe. Todo eso es la idea que él tiene
que es lo típico en el cristianismo norafricano de esos tiempos y por tanto de la mamá, ¿no? Lo que es más, en África del Norte había una gran pelea entre los cristianos, porque había unos que decían que eran más puros que los otros, y que cuando hubo una persecución antes, pues unos se mantuvieron más firmes que los otros. Eso podemos entrar en eso si usted quiere con más detalles, pero ese movimiento se llamaban los donatistas, ¿verdad? Los donatistas eran los más santos que los otros. Y eh, eh, la familia de la mamá eran donatistas casi todos. Pero poco a poco se habían ido cambiando a la iglesia más grande, a la iglesia que tenía más amplitud en algunas cosas, pero seguían siendo todavía muy rigurosos, de manera parecida a como lo eran los donatistas, ¿no? Mm, Y eso usted lo ve todavía en la iglesia de hoy, ¿verdad? En cualquier iglesia hay gente que son más santas que las demás. exacto. Y Las como cosas son no han más cambiado santas, mucho. se van de la iglesia porque la iglesia no es santa, y entonces van y hacen una iglesia santa. Y claro, a los pocos meses, a los pocos años, entre esos santos hay unos que son más santos que los demás, y entonces hacen una iglesia santísima. Y entre los santísimos después, pues hay otra bronca y al fin y al cabo hace una de esas santísima. Sí. Y si usted está dentro de esa situación, ¿verdad? Uno de sus padres pertenece a esa iglesia bien santa, ¿ya? Y el otro padre no quiere ninguna iglesia, pues usted entiende que ser iglesia, ser parte de la iglesia es ser todas esas cosas que esa iglesia dice. De manera que él se cría en un ambiente entre eh, una religiosidad muy profunda, de manera muy devota, muy sincera. Y entonces, claro, tiene toda la historia que usted conoce, que se ha dicho muchas veces de la vida de él, ¿verdad? Él se va a estudiar. De hecho, los padres, aunque el papá fuera funcionario del gobierno y todo eso, no tenían dinero para que él pudiera estudiar y fue un amigo el que les dio el dinero para que él pudiera estudiar. Se fuera del pueblo, después que terminó lo que podía hacer en el pueblo y se fuera a la ciudad de Cartago, que era la ciudad más grande en el norte de África, y ahí estudió. Eh, Ahí en Cartago conoció y tuvo una concubina. Y claro, la mamá estaba bien molesta con eso. Eh, en parte, ciertamente, porque aquello le parecía mal. Pero también en parte porque la concubina también parece que era africana Ujú. y ella tenía miedo de que el hijo de ella cometiera el mismo error que hizo el esposo de ella. Es decir, que si ella se casó y de alguna manera, como le decía ella a la suegra, le dañó la vida al esposo, pues ahora esta otra mujer le va a dañar la vida al hijo. Y ella quiere que el hijo pueda moverse en los círculos académicos, intelectuales, del gobierno civil, todo eso, romano. Y para eso el tener una esposa que no sea romana de trasfondo, pues es un déficit. De manera que ella está molesta por la concubina por las dos razones. Y prueba de eso es que cuando por fin ella lo convence a él de que deje la concubina, podemos hablar de eso más adelante si usted quiere, cuando ella lo convence a él de que deje la concubina, le busca una esposa, pero era una muchacha tan joven que tenía que esperar varios años a casarse con ella. Y en el entretanto se buscó otra concubina, lo que es más, parece que la mamá ayudó a encontrar a la otra concubina, porque lo que la mamá quería era que no se casara con una persona que no le diera a él prestigio social, ¿no? Todo eso usted lo ve en las familias latinas del país constantemente, ¿verdad? Eh, Mientras usted está narrando todo esto, yo digo cómo la historia no cambia. Las historias se repiten con culturas diferentes, pero al final las acciones son las mismas. Y sobre todo con los padres, cómo a veces los padres a través de sus propias frustraciones, de alguna manera le ponen esas cargas a sus hijos. exactamente, exactamente, exactamente. Y claro, bueno, podemos seguir, siga usted si quiere alguna otra cosa que discutamos, como sigue, usted es el jefe. Lo que usted mencionaba, hay una serie de teólogos que ellos mencionan el pecado, entre comillas, el pecado de Agustín, que fue el dejarla, ¿no? El dejarla porque en las confesiones se nota que a él le dolió dejarla. Vi que menciona
que su corazón estaba ensangrentado, él menciona, ¿no? Cuando ella se fue. Y plantean de que de toda la Biblia, ¿no? El amar al prójimo como a sí mismo. No lo aplicó con la concubina, que según parece la amaba, pero por algún motivo la presión, ya sea de la mamá o ya sea algún tipo de perspectiva espiritual de celibato, permitió que se fuera y se fuera con su hijo. No, no, él se Mm. quedó con el hijo. Oh, él se quedó con el hijo. Él se quedó con el hijo, que es más cruel todavía. Pero bueno, él se Ah, quedó ah, con el hijo y el hijo era muy inteligente y murió jovencito, pero después de la conversión de Agustín y todo eso, el hijo era parte del grupo que él tenía, que se de los dedicaba pensadores. a la oración y los estudios y todo eso. No, indudablemente hay varias cosas. Él en las confesiones se duele mucho de lo que pasó y no dice quién lo hizo, pero dice: "Me obligaron a dejar a mi concubina". Y Mm, claro, si alguien lo obligó, debe haber sido la mamá. La mamá lo seguía, donde quiera que él iba con la concubina, la mamá se iba. Sobre todo después que Patricio murió, Patricio se convirtió, ella se pasaba la vida orando por que se convirtieran Patricio y Agustín, el papá y el esposo y el hijo. Y Patricio se convirtió y al poco tiempo murió. Y entonces ella se quedó todavía, quería con que su hijo también. Y donde quiera que él iba ella. Y se aparecía en donde quiera que él estaba. Sí, era una situación difícil. Él una vez hasta se fue, le dijo mentira a la mamá, le dijo que iba a estar allí en Cartago por un tiempo y se fue con la concubina en un barco, se fue ujú. para Italia. A Milán. Sí, la dejó botada. Y que él se llevó se llevó la concubina y la mamá se quedó atrás. Y enseguida la mamá buscó la manera de ir para allá también. ¿Eh? Eh, y la otra cosa es que él nunca dice el nombre de la mujer. Y alguna gente dice: "Mira qué poca vergüenza tiene que ni siquiera la menciona". Pero hay que darse cuenta, si él está escribiendo un libro que la gente va a leer, y la concubina todavía va a estar viviendo en Cartago posiblemente, pues él no quiere poner ahí el nombre de la mujer, ¿no? De manera que me Mm, parece que no se le puede echar culpa a él. Más cruel hubiera sido haber dicho el nombre, nombrarla, nombrarla, exactamente, sí, sí, sí. Yo también pienso que fue una buena, una sabia decisión de sí, parte de sí, él. sí, sí. Es decir, que no es necesariamente una falta, es decir, una falta de respeto. Es que si da el nombre, pues eso también sería peor todavía. De manera que no se sabe por qué no la menciona, pero no la menciona. Pero bueno, esa es la historia que está detrás de todo eso. ¿Qué encuentros culturales usted cree que observamos hoy en día y cómo la iglesia puede edificarse a través de ellos? Bueno, hay muchos encuentros, muchos encuentros. Eh, Sobre todo en el aspecto en el contexto americano, estadounidense, ¿no? sí, bueno, vamos a hablar del contexto estadounidense, pero también del contexto hispano o latino estadounidense. Ujú. Es un Exacto. poco diferente, aunque también en América Latina hay otros contextos parecidos, porque hay también poblaciones indígenas y poblaciones Mm, distintas de tradiciones y todo ese tipo de cosas. Pero acá yo creo que parte del problema se plantea de manera muy, muy parecida. Es decir, aquí hay padres que sin saber casi inglés insisten en hablar inglés en la casa de los hijos para que los hijos aprendan inglés, porque si no saben inglés no va a poder abrir el camino. Lo que sucede después es que los hijos no hablan español bien y otros latinos los desprecian porque no hablan español bien o los critican, ¿verdad? Eh, y al fin y al cabo aprenden inglés de todas maneras porque viviendo aquí, ¿qué van a hacer? Yendo a la exacto. escuela, todo eso, aprenden inglés y hablan sin ningún acento. Pero la preocupación de los padres fue anteriormente que hablaran inglés de seguida para que no tuvieran problemas. Sin embargo, eso crea también tensiones, ¿verdad? Eh, ah, ah, yo conocí a una familia en que cuando el hijo de la mamá lo regañaba, decía: "Mami, en español, por favor, mami, en español", para que la gente no supiera que le estaban regañando, ¿no? Y claro, la conclusión de esa es que a la postre, pues el español se vuelve lengua de dolor, lengua de
de regaño, ¿verdad? Eh, y no una lengua en que se pueden expresar las otras afecciones más positivas. Y me parece que eso es muy común entre nuestra gente, ¿verdad? Eh, eh, claro, eso es una cosa. Después usted le añade a todo eso todas las otras tensiones que hay con la migra y el asunto de la inmigración y todo eso, y ya eso es otra cosa más todavía, ¿verdad? Eh, pero eso ya es harina de otro costal. Eh, bueno, no sé, ni ya hasta se me olvidó cuál era su pregunta, pero eso me pasa siempre, así que no se preocupe. No, No importa lo que usted pregunte, yo le voy a contestar lo que yo voy a contestar, así que pero me refería a eso, me refería a cómo vemos esos choques culturales hoy en día, ¿no? Yo he conocido familias en las que los hijos no hablan español y los papás no hablan inglés. Entonces, realmente hay un problema de comunicación en el hogar. sí, sí. Bueno, pero en la iglesia misma hay iglesias nuestras latinas que los padres, bueno, vamos a empezar por esto. Hay lugares, ciudades en los que la gente nuestra no tiene mucho peso en nada. Son gente pobre, muchos no tienen documentos o tienen documentos que no aquí no nos cuentan, pero eh, no tienen documentos, son pobres. eh, eh, Como no votan, tampoco los políticos se interesan mucho en ellos. eh, en la escuela, eh, eh, como no son tan educados como otros padres, pues también no hacen mucho caso. Tienen miedo de ponerse, si se meten en la asociación de padres, pues que se van a ver mal porque los demás van a ser más, van a saber, hablan mejor y yo qué sé qué. Y el único lugar en que la gente nuestra puede controlar las cosas es en la iglesia. Y eso muchas veces quiere decir que entonces se usa la iglesia para latinizar a los hijos. En otras palabras, aquí hablamos en español. Allá en la escuela tú hablas en inglés, pero aquí en la iglesia hablas en español. Aquí tiene que ser todo como hacíamos allá en donde sea, en la República o en la isla o Ujú. más allá de la frontera, donde fuera. ¿Y qué pasa? Que esos muchachos cuando llega el momento en cual tienen el derecho a decidir sus propias vidas, todo eso para ellos ha sido una obligación, una cosa forzada. Y Exacto. hay un sabor amargo que les lleva entonces a rechazar esa tradición. Claro, lo interesante es que después los nietos pues quieren volver y le preguntan a los padres, ¿por qué es que tú no me enseñaste? Y a los padres no se lo enseñaron porque los padres ellos no querían enseñárselo, ¿no? Ujú. Y cómo, volviendo un poco a la vida de Agustín, ¿no? Ya que estudiamos todo su trasfondo y vimos cómo hasta hoy en día vemos los mismos problemas, ¿no? Vamos un poco entrando a su conversión, a su interés por el cristianismo, ¿no? Usted menciona que Ambrosio fue bien influyente en esto, ¿no? Y menciona que lo que logró Ambrosio fue poder explicar el significado de aquella Biblia que su mamá Mónica tanto amaba. ¿Qué tan importante hoy en día es saber explicar la Biblia? Es fundamental. Pero se vaya a explicarla de manera que se aplique a la vida de hoy, a la realidad de hoy, a lo que sabemos hoy, ¿verdad? Parte del problema en que la mamá de Agustín interpretaba la Biblia y quería que él la interpretara es que era un literalismo absoluto. En la Biblia todo hay que tomarlo literalmente. eh, no hay que ver nada en cuanto a lo que el contexto en el cual las cosas se dijeron, es todo literal. eh, y Agustín se dedicó a esto, es decir, el campo que Agustín estudió era la retórica, es decir, Ujú, cómo decir las cosas bien dichas, cómo hablar bien, cómo decir discursos. Y desde ese punto de vista, según él aplicaba a la Biblia de su mamá las leyes retóricas que él estaba estudiando, le parecía que la Biblia era un libro de segunda clase, no muy bien escrito, burdo, ¿verdad? Que mezclaba un montón de cosas, que por una parte es poesía, por otra parte cuenta historias, por otra parte, eh, eh, es decir, muchas cosas allí, ¿no? Y ujú, que en realidad
no tenía la elegancia que tenía Cicerón. Eh, y lo que hace Ambrosio es que Ambrosio sabe de retórica. Ambrosio había sido, eh, bueno, eh, el cargo que Ambrosio llegó a tener en Milán antes de que lo hicieran obispo era prácticamente directamente relacionado con el emperador. En otras palabras, él iba directo al emperador. La única persona por encima de él era el emperador. Mm, Y lo hacen obispo y ya él era cristiano siempre, pero no se había bautizado. Y entonces se bautiza y todo eso y empieza él a aplicar la retórica. Es como él aprendió a hablar, es lo que él sabía, de lo que le habían enseñado cómo se debía hablar. Y a usar eso al hablar de la Biblia. Y Agustín se queda maravillado de que se pueda hablar de la Biblia de esa manera. Digo, Agustín estaba maravillado de Ambrosio. Usted sabe, una cosa que es interesante porque la gente no se da cuenta de eso, es que en esa época nadie leía en voz baja. Usted ahora te agarra un libro ahora y usted no se pone a leer lo que dice en voz alta. Usted lo mm, va mirando las palabras y le van entrando al cerebro de alguna manera, ¿no? ujú, O en aquella época, por señales, por la manera en que estaban escritos los manuscritos y por los signos de puntuación que no había y un montón de cosas, pues la gente leía en voz alta, para sí mismo, que estuvieran solos. Y Agustín se quedó asombrado de ver a Ambrosio leyendo sin mover los labios, cosa que él nunca había visto, ¿no? Y se queda asombrado con eso, y entonces empieza a mirar a Ambrosio y va allá y empieza a oír. Él dice, yo fui a oír no lo que decía, sino cómo lo decía. mm, Y sin darme cuenta, poco a poco fui oyendo más lo que decía que cómo lo decía, hasta que al fin y al cabo lo que decía me convenció. Pero lo que me hizo posible hacerle caso a lo que decía era cómo lo decía. ujú. De manera que en cierta medida Agustín lo que encontró en Ambrosio fue una persona que podía interpretar la Biblia de una manera que fuera más coherente con la situación aquella. ¿No? Y me parece que eso es una cosa que hemos olvidado porque ahora eh, hemos olvidado toda la tradición de interpretación bíblica que es lo que llaman tipología. La tipología no es literalismo, pero tampoco es todo simbólico. Es que hay ciertos patrones que Dios actúa en esos patrones y que lo que la Biblia va diciendo es viendo cómo esos patrones se van desarrollando para llegar al fin a Jesucristo, que entonces es el patrón, el punto culminante de ese patrón, que entonces se debe Ujú, repetir también en la vida de la iglesia. Y ¿Y eso es lo que cómo esos aquí. patrones, ¿Cómo? cómo esos patrones apuntan a Cristo, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Testamento. Eh, de alguna manera, Isaac llevando la madera en el monte, ¿se refiere a eso en cuanto a Sí, sí, tipología? le voy a decir, por ejemplo, mire, vamos a empezar por un detalle, uno más común. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, casi todos los varones que van a hacer algo son una mujer, hijos de una mujer estéril. Y entre los patriarcas, pues usted ve el mismo problema ya desde Abraham, ¿no? Empieza usted con el problema que no podía tener hijos, y después el otro que tenía dos esposas y uno no podía tener hijos, y los problemas que tuvo, y entonces viene el hijo. Sansón es hijo de una mujer estéril, ¿verdad? Eh, Samuel es hijo de mujer estéril, ¿verdad? Y así. Juan el Bautista, incluso hasta el Nuevo Testamento. Ajá, y bueno, ¿y quién es la última mujer estéril en la Biblia? Bueno, usted puede decir que es Elizabeth, ¿verdad? Ujú. La que le Pero, mencioné recién, ¿no? ¿cómo? La que mencioné recién de Juan el Bautista. Sí, exactamente, sí, sí, sí. La mamá de Juan el Bautista hay una historia ahí toda en el Evangelio de Lucas que habla acerca de cómo no podían tener hijos. Y de momento viene el milagro y Elizabeth queda encinta. Ujú, Pero en realidad hay otra mujer más estéril todavía, que es María, porque María concibe sin siquiera tener varón. mm, Y eso quiere decir que para la iglesia antigua todo aquello que veía ya de todas aquellas mujeres estériles era una señal de que Dios actúa donde no hay posibilidades y que es en lo imposible precisamente que se ve más que nada la acción de Dios. Y el hecho de que Abraham y Sara tengan un hijo es acción de Dios, ¿verdad? Y el hecho de que Ana tenga un hijo es acción de Dios. Y el hecho de que Elizabeth tenga un hijo es acción de Dios. Pero todo eso apunta a la gran acción, que es que María va a tener un hijo.
Y eso quiere decir que hay un patrón. Y eso al mismo tiempo quiere decir que no es que aquello fuera simbólico nada más, no, aquello es parte de un patrón. Un ejemplo que aparece mucho en los escritores antiguos, y eso habría que buscarlo en Agustín, porque él lo trata mucho menos, pero el famoso pasaje de Agustín, de Isaías 53, que fue llevado como oveja, fue llevado al matadero y murió, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se refería a alguien que vivió en época de Isaías, o se refería a Jesús. Y hay quien dice, no, no, es nada más que aquel rey que vivió allá, que si era el rey fulano. Ya que dice, no, no, eso es profecía acerca de Jesús. Pero no será que es un patrón que Dios escoge siempre, que a través del sufrimiento de sus elegidos, el pueblo se salva. Y que si hubo allá aquel rey que hizo eso, y si después hubo otro, y que eso también es lo que la iglesia tiene que hacer. De manera que si es nada más que una profecía, quiere decir que ya cuando se cumplió, se acabó, ya no es importante porque ya se cumplió la profecía. Ahora nada más que sirve para probar. Pero si es un patrón, quiere decir que todavía eso sigue siendo la manera en que Dios actúa. Y eso es lo que los antiguos escritores cristianos más enfatizan, ¿verdad? Y si eso se encuentra repetidamente en Ambrosio también. Ujú, Y quiere decir que eso en parte es lo que impacta a Agustín, no solamente las palabras, es el hecho de que esa Biblia toda tiene una visión grande. No es una ujú, cuestión de ver este versículo y aquel, sino una visión grande de lo que Dios está haciendo. ujú. Y mucha gente cree que la Biblia es un libro, y no lo es una biblioteca, Bueno, con muchos libros, la palabra Biblia en general es plural. Originalmente quería decir libros. Así que lo que dice la Biblia está diciendo la libros o los libros. los libros. Ajá. Y Y cuando vemos el toque divino, ¿no? Escrita en alrededor de 1600 años, sí, y sí. que todo conecta con el uno con lo otro, ¿no? Ujú, Es bien curioso cómo ellos, los antiguos, leían las escrituras. En Primera de Corintios, capítulo 15, si no estoy mal, Pablo menciona cuando menciona que uno de los primeros credos, ¿no? Que el Cristo murió, resucitó, y decía, ¿cómo decían las escrituras? Según ujú, las escrituras. Y uno ujú, dice, pues, ¿qué escrituras? Y en ese tiempo no existía la recopilación del Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo Testamento. ujú, ujú, sí. De alguna manera ellos identificaban a Cristo en los escritos del Antiguo No, Testamento. claro, sí, sí. Bueno, y la discusión era que si en Cristo se cumplían las promesas que se había hecho a Abraham o no. Y los judíos que no Exacto. aceptaron a Cristo era eso, ¿no? Las promesas todavía estamos esperando. Y los cristianos decían, no, la esperanza, la promesa ya se cumplió. Estamos viviendo ahora en tiempos de la promesa. Y esa era la perspectiva de Pablo. Lo conversaba con su pupilo Jesús Zamora respecto a las emociones, y él decía que Pablo tenía un gozo escatológico, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo decía, todo lo que vino prometiéndose en las Escrituras está pasando ahora. Ujú, ujú. Debido a eso, a pesar de que yo esté en la cárcel, de que sea apiedrado, de que me den látigo, yo me gozo porque estamos viviendo el cumplimiento de la promesa. Así que qué importante es saber explicar la Biblia retóricamente, y qué importante debe ser en estos momentos, ¿no? En estos momentos en el cuales todo es razonamiento, todo es explicación, evidencia, saber hacerlo hoy en día, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Que buscan y buscan. Bueno, parte de la cuestión está en que muchas veces queremos que la Biblia sea un libro de ciencia. La ciencia describe lo que son las cosas y cómo funcionan, pero no dice para qué son, ni cómo se deben evaluar o no, ni cómo se han de usar. Todo eso no es la ciencia la que lo dice, la ciencia no puede decirlo, ¿verdad? Son Y, los científicos. sí, sí, y los científicos deben tener su derecho a estudiar las cosas como son, pero no deben decir, sabemos por qué son o para qué son. Lo pueden decir por otra razón, pero no por razón de la ciencia. Y los cristianos podemos decir con la Biblia mucho de para qué son las cosas y por qué son, pero exactamente cómo funcionan, eso no es el problema de la Biblia, ¿no? Es decir, sería muy extraño si en la Biblia dijera, por ejemplo, que no dijera que el sol se detuvo, sino dijera que la Tierra se detuvo. Porque si hubiera dicho eso, hubiera sido científicamente más aceptable, ¿verdad? Porque hoy sabemos que el sol no se mueve, pero
no hubiera dicho nada a nadie. A mí me parece, bueno, estamos yendo del tema de Agustín, pero me parece que parte de lo que Agustín puede hacer es tomar la Biblia y darle sentido para el día de hoy, de él, el día de él, ¿no? Es decir, Ujú, eh, y la obra grande de él, claro, cuando viene la destrucción de Roma, es parte de eso, ¿no? Es poder leer toda esa historia de Roma misma y toda la caída de Roma y todo eso sobre la base, sobre una base bíblica, que eso ningún ujú. historiador podía hacerlo que no fuera cristiano, ¿no? Eh, y bueno, Y volviendo un poco al contexto en el cual se desenvuelve Agustín, ¿no? Te menciona que el cristianismo llegó a ser en principio política y culturalmente aceptable. Luego la religión dominante del imperio y finalmente casi la única religión tolerada. Y usted plantea la pregunta, ¿es adecuado que el cristianismo, me refiero a largo plazo, ¿no? Sea absorbido completamente de manera sistemática? escucha ¿Usted observa, Israel, usted observa más beneficios o faltas con respecto a esto? bueno, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, y adorarás al Señor tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de él. A mí me parece que parte del problema cuando mezclamos las cosas es que es lo que pasa con el famoso nacionalismo cristiano, ¿verdad? Mm, Es decir, ujú, mi Dios es mi patria, que puede ser muy buena, ninguna patria es perfecta, puede ser muy buena, puede ser muy mala, pero es mi Dios. Y eso es idolatría. Y por tanto es abominación respecto a, según lo que la Biblia dice. Sin embargo, hoy los cristianos nos debamos mucho por eso. Y se debe, me parece, en la época misma de Constantino, se debe a que se empieza a perder la fe en el poder de Dios. Y necesitamos un político que nos dé el poder que no tenemos porque Dios no nos da. Y eso es muy peligroso. Me parece que parte de lo que Agustín dice es que ahí en su famoso libro sobre la ciudad de Dios, que es un libraco grandísimo, que cuenta toda la historia de la humanidad, pero lo que Agustín dice en parte allí es que toda sociedad humana fundada en el deseo de tener uno lo que uno quiere tener, en el deseo propio, en el amor propio, pero amor propio en el sentido no de orgullo, sino amor de sí mismo, eh, una ciudad fundada sobre eso, y cuando él dice una ciudad quiere decir un estado, un gobierno, cualquier cosa, una sociedad. ujú. eh, una sociedad fundada sobre eso está condenada a desaparecer. Y la única ciudad eterna, el único orden eterno que continúa existiendo siempre es un orden fundado sobre el amor de Dios y sobre el amor del otro. Y claro, eso la vida cotidiana usted lo ve muy pocas veces, pero cuando usted ve eso, usted está viendo a Dios en acción. Wow, qué importante lo que acaba de decir. Es, 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 es para reflexionar, para que la iglesia reflexione en todo esto, eh, dado el contexto en el cual vivimos hoy en día, ¿no? Con respecto a, usted menciona la alta cultura en la cual él se desenvuelve en sus estudios, ¿no? Y hace un tipo de choque, un contraste con su crianza africana, ¿no? De acá se adentra en lo que es el maniqueísmo. ¿Cómo usted cree que el maniqueísmo moldeó su visión de vida, de alguna manera? Bueno, el problema que Agustín tenía siempre era el problema que siempre tenemos los cristianos, pero el problema irresoluble, que es el problema del mal. Si Dios es bueno y es poderoso, ¿por qué cosas malas? Es una pregunta que todo el mundo se hace y se hace usted personalmente si de momento hay una crisis, ¿verdad? Una madre, el hijo sale corriendo a la calle y un camión lo mata. Entonces, es muy normal decir, Señor, ¿por qué tú has hecho eso? ¿Por qué tú permites? Déjeme empezar por decirle dos cosas. Una cosa es que me parece que bien importante es, y yo creo que Agustín también lo sabe, que es importante saber que no está mal hacerle esa pregunta a Dios. Y le voy a dar, primera cosa, hablar de los salmos. En los salmos hay varios salmos que dicen, Señor, ¿qué pasa? ¿Estás dormido? ¿Por qué no haces nada? Y yo pienso que eso de momento, pues, eso es falta de fe, pero quizás sea lo contrario, porque cuando yo de muchacho iba a mi papá y mi papá me decía algo que a mí no me gustaba, yo le protestaba.
Y hasta peleábamos, porque no, que así no puede ser, así tiene que ser. No, no, bueno, no, ¿qué más? ¿Ya? Pero ¿por qué yo me atreví a hacer eso? Porque yo sabía que él me quería. Yo no hacía eso maestro en la escuela, porque el maestro no me iba a perdonar. Pero mi papá, yo podía decirle todo porque yo sabía que al fin y al cabo el amor de él era firme, que no se me iba a ir. ¿Mm? Y mi mamá igual. Y me parece que si uno de verdad ama a Dios, uno tiene que tener confianza con Dios en decirle no solamente las cosas que a uno le convencen, sino también las dudas que uno tiene, los problemas, ¿verdad? Las ansiedades. Y me parece que eso es parte de lo que, del problema que tenía Agustín, que la mamá no le permitía eso, la fe de la mamá no le permitía eso. Tú tienes que estar pero agachado delante de Dios, porque Dios es tan poderoso y tú no eres nadie, tú tienes que asegurarte. No digas eso, muchacho, que eso está mal. Y me parece que parte de lo que sucede cuando él descubre que la salvación no es por las obras, sino por gracia. Es lo mismo que yo me estaba refiriendo cuando yo decía que yo podía ir a mis padres y protestarles, porque yo sabía que el amor de ellos hacia mí no era por lo que yo hiciera, sino porque ellos eran quienes eran. Ujú. Y si nosotros podemos tener esa relación, me parece que lo que a Agustín le faltaba era esa relación, y al faltarle esa relación, entonces el problema de él es, bueno, ¿cómo es que hay tantas cosas malas? Y en lugar de plantearle eso a Dios, se lo plantea a sí mismo como si él pudiera resolverlo. Y, esa es y entonces el maniqueísmo viene y dice, no, hay una solución, te voy a decir, aquí hay dos dioses, hay dos principios, un principio de la luz y un principio de la oscuridad, etcétera, etcétera, y hace todo ese cuento. Que por un tiempo lo tuvo a él bien convencido, pero después dijo, no, eso no funciona. Y me parece que parte de lo que todo eso nos dice es que, bueno, el problema del mal no tiene solución. El problema de por qué cosas caen mal no tiene solución. Porque si supiéramos por qué cosas caen mal, ya no sería malo. El carácter verdaderamente diabólico del mal está en que no podemos explicarlo. La tragedia de esa madre que le mataron el hijo está no solamente que mataron al hijo, sino que en realidad se lo puede explicar. Y por razón de lo que le hemos enseñado en la iglesia, no se atreve a decir a Dios, Dios, ¿por qué me hiciste eso? El salmista le diría eso. Y al decirlo, ya estaría empezando a encontrar consolación. Bueno, perdón el sermón, eso es un sermón para otro día, pero No, pero ¿qué? Continúe, continúe. De verdad que eh, bien pertinente para hoy en día. Yo diría que en iglesia se nos dice que no debemos muchas veces contarle nuestros sufrimientos a Dios. O no debemos ir en nuestra, o que incluso un cristiano no puede tener depresión, o no puede estar deprimido, tiene que estar gozoso. sí, Y observamos que realmente no es así, ¿no? No es la manera adecuada. y Alguien me comentaba, sí, sí. dígame, No, alguien me comentaba, sí. alguien me decía, tú dile a Dios lo que tú tengas en tu corazón en el momento en que lo tengas. Dice, Dios es Dios. Dios puede manejar tu situación. Dios puede manejar tus reclamos y él obrará de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a cómo tú te expreses con él y lo vemos en los salmos, o sea, lo vemos en la escritura. La escritura es nuestra guía para estos momentos. Entonces, creo que es importante lo que usted acaba de mencionar y el sermón que se acaba de mandar. Mire, hablando de sermones, en la iglesia, yo he estado en iglesias en que le dicen a uno al empezar el culto, hermanos, ahora vamos a adorar al Señor, dejen todas las cosas que te trajeron de allá afuera del mundo, olvídenlas, porque ahora estamos en presencia del Señor. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Y suena muy Sí, bonito, sí, pero ¿qué quiere decir eso con respecto a la madre que viene dolida porque le acaban de decir que el hijo tiene una enfermedad, sí. a, Ujú. el otro que viene viudo, ¿verdad? Eh, Exactamente, al desahuciado, sí, sí, desahuciada, eh, ¿lo va a dejar en la calle? ¿eh? Entonces, ¿para qué va a la iglesia? ¿eh? Si dejamos nuestros dolores en la calle, no encontramos consolación en la iglesia. Así es. Pero la conversión de Agustín fue un proceso, ¿no? Fue un proceso, no fue algo telenovelesco. Y usted menciona el incidente del robo de las peras. ¿Y cómo esta reflexión futura lo persiguió por años, Agustín? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, Agustín tenía un profundo sentido del pecado suyo. Y parte de ese pecado era que él sabía que hacía mal, no ni siquiera por su conveniencia, sino por el gusto de hacer mal. Y el ejemplo de las peras es famoso por eso, porque esa fue la primera vez que se dio cuenta de eso. Él se fue con unos amigos
hacer lo que hacen todos los muchachos de esa época, hacer maldades. Y había unos perales y él empezaron a tumbar peras que no se podían comer porque estaban verdes. Es decir, no las estaban tumbando por el gusto de comerse una pera, las estaban tumbando por el gusto de tumbarla y hacerle daño al dueño de las peras. Y él para eso se quedó siempre cuando se puso a reflexionar y dice, caramba, yo ya desde esa época, yo hacía eso. Y eso quiere decir que yo en realidad soy pecador. Y el pecado no es una cosa que yo hago, el pecado es toda esa maldad que está metida dentro de mí que me tiene como esclavo. Sí. Y claro, eso quiere decir que lo que Jesús tiene que hacer, y ya me estoy yendo en otras cosas, pero lo que Jesús tiene que hacer no es pagar por el pecado únicamente, que es lo que siempre hablamos. Lo que Jesús tiene que hacer es librarnos del pecado, que es más difícil. Mm. Y eso es importante porque si lo que Jesús hace es pagar, entonces el Viernes Santo es el día importante. Pero si lo que Jesús hace es vencer el pecado del diablo, entonces la resurrección es mucho más importante. Ujú. Exacto. Y muchas veces enfatizamos la cruz sin darle la misma importancia a la resurrección. ¿Sí? Déjeme decirle, el lugar, lo que aquí en el occidente llamamos el Santo Sepulcro, ¿verdad? Y los cruzados fueron allá por rescatar el Santo Sepulcro y todo eso. Ese mismo lugar, los cristianos griegos lo llaman la resurrección. Mm. Porque claro, Jesús resucitó donde fue enterrado. Pero sin embargo, para nosotros lo importante es que fue enterrado. Y para ellos lo importante es que haciendo enterrado, resucitó. Resucitó. Wow, qué maravilloso, de verdad que. Y volvemos a lo mismo, qué importante es comenzar a ver estos temas desde otras perspectivas, como usted lo menciona. Sí, 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 sí. Ujú. Luego de esto, de su maniqueísmo, ¿no? Obviamente, pues se frustró, descubrió que no era lo que pensaba, y de alguna manera se va cambiando al neoplatonismo. ¿Cómo cree usted que él intelectualmente se condujo a través de esto? Bueno, varias cosas, claro. Él leyó ciertos libros que eran escritos por neoplatónicos y le impactaron, indudablemente. Ahora, ¿por qué se interesó él? Él tenía dos problemas grandes. Un problema era que en la filosofía que él había estudiado, la tradición de la filosofía romana, todo era corpóreo, todo era materia, y no había tal cosa como un espíritu incorpóreo. Y él no podía entender quién era ese Dios que no era materia. Él tenía así, bueno, ¿dónde está el cuerpo de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿De qué está hecho Dios? Ese tipo de cosas. Y los neoplatónicos entran diciendo que no, que lo primero es eh, el espíritu. Y el espíritu es lo que crea la materia. Y para eso fue un descubrimiento grande porque quiere decir que en lugar de pensar que para conocer a Dios lo que tengo que hacer es conocer aquella cosa, ya aquella materia, pues lo que tengo que hacer es ver de esta visión de que todo es material para irme a esa visión espiritual. Eso tiene sus problemas, se voy a mencionar en un momento, pero para él eso fue una liberación. Y claro, el otro problema que él tenía es el problema del mal. Y la manera en que él habla del mal en esa época, después empieza a hablar un poquito más cuidadosamente, pero lo que él habla en el momento ese, cuando entra con el neoplatonismo, es que el mal no es una realidad, sino un distanciamiento del bien. Y claro, el sistema neoplatónico era que Dios, que el Ser Supremo, pues creó los espíritus humanos, los espíritus, etcétera, cada uno fue creando otra cosa, otra cosa, otra cosa, hasta llegar a lo último, ¿verdad? Y esas cosas no son malas, pero están más distantes del bien. Mm. Entonces quiere decir que el mal no es una realidad eh, contraria al bien, sino que es nada más que un distanciamiento del bien. Eh, una mona, es el ejemplo que Agustín da, una mona es fea porque está más lejos del bien que el humano, pero como mona es bella, porque es lo que tiene que ser. Entonces, palabra, el ser feo desde el punto de vista humano, para la mona no es malo, es nada más que Ujú. está más lejos del bien que nosotros. Es el ejemplo que él da. Y eso le ayuda entonces a poder tratar acerca de un mundo en el cual hay mal y que sin embargo sea un mundo creado por Dios.
Después él va a dejar eso para volver a lo mismo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Del mal como un misterio, etcétera. Eh, pero eso es lo que le atrae a él del neoplatonismo. Claro, eso también le ayuda porque le ayuda a interpretar la Biblia alegóricamente. Cuando alguna cosa en la Biblia no le conviene mucho, no le entiende mucho, pues entonces es una alegoría. Y eso es un problema que muchas veces los cristianos hemos seguido también. Él lo hizo en algunos casos, pero los cristianos muchas veces lo hacen, ¿verdad? Usted toma la parábola del buen samaritano y entonces te empieza a decir, bueno, los dos talentos son los dos evangelios y, y los ladrones son yo que sé qué y el vino es tal cosa el aceite es otra cosa y los días que el mesón es otra cosa y usted lo hace toda una serie de símbolos, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a no dejar de ver. Ay, pero muy bien, la verdad. Luego del neoplatonismo, Agustín pasó por una serie de búsquedas que finalmente volvió con lo que se crió, ¿no? Por parte de su mamá, al cristianismo, y comenzó lentamente, pero hubo un punto de inflexión, que es en el jardín en Milán. Cuéntenos un poco de esta situación y de qué manera lo marcó a él. Déjeme decir, yo creo que ya él en ese momento básicamente era cristiano. Él estaba diciendo, bueno, él cuenta de que en esa época estaba orando, dame castidad, pero todavía no. En otras palabras, él decía, yo quiero ser lo que mi mamá dice que debía hacer. Pero un poquito, todavía no, señor, dame un poquito de tiempo, ¿verdad? Ese tipo de situación. Él creía, ya creía él lo que mi mamá le había dicho siempre acerca del bautismo, acerca de la importancia del bautismo, de la fe, todo eso, todo eso. Pero no estaba dispuesto a hacerlo su vida y mucho menos a declararlo. Y hay varias cosas que pasan en esa época. Una cosa que pasa es que él se entera, ya que hablaba usted del neoplatonismo, había un famoso eh, filósofo llamado Mario Victorino, que era el que había traducido. Agustín nunca aprendió griego. Él cuando fue a la escuela enseñaba griego, pero no le interesaba mucho. Así que nunca aprendió griego. Pero este Mario Victorino tradujo las obras del gran fundador del neoplatonismo al latín. Y Agustín lo admiraba mucho porque había leído todas esas obras, había escrito todas esas obras y era el hombre que él había leído siempre como el gran filósofo. Y un día se entera de que Mario Victorino se convirtió y cuando le cuentan le dicen que el obispo le ofreció bautizarlo en privado para no crearle problemas y él insistió que no, que él quería que lo bautizaran en presencia de toda la iglesia porque él tenía que dar testimonio de qué es lo que él estaba haciendo. Y Agustín dice, ¿cómo es que ese hombre pudo hacer eso y yo no puedo? Esa es una de las cosas. Por otra parte está el problema de la castidad. Señor, dame castidad, pero todavía no. Y entonces, en ese momento, él está en ese jardín. eh, bueno, está en realidad desesperado porque acaba de hablar con el mejor amigo que tiene y el mejor amigo también le dice, bueno, yo estoy a punto, pero no, todavía no. Y están, ¿verdad? Y él ahora tiene ahí la molestia de que Mario Victorino pues se hizo cristiano y porque yo no puedo. Y entonces oye una voz que él mismo dice, yo no sé si era de un niño o no, yo no conozco ningún juego que digan eso, pero oye una voz como de niño diciendo, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y yo me acordé que había dejado el Nuevo Testamento, había dejado la escritura allí en un banco y volví a leerla. Y entonces de allí dice, no hagáis, no hagáis, ¿cómo es? Preparación, bueno, para el futuro, y nos abandona ahora todas las borracheras y las loconerías y las mujeres, y yo qué Mm, sé qué más. Palabras mucho más finas, mucho mejor traducidas en Reina Valera, pero yo no me acuerdo ahora cómo son exactamente. segunda de Corintios creo que es. Sí, Segunda de sí, Corintios. precisamente, creo que sí, 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 sí. El asunto es que él dice, esto es para mí, y en ese momento es que él dice, ahora voy a hacer eso. Y claro, enseguida pues va y empieza a dar los pasos necesarios, le dice a todo el mundo que ya, que va a ser cristiano, habla con Ambrosio para que lo bautice. Ambrosio lo bautiza casi enseguida, lo cual en esa época era muy poco, por lo general se demoraban 2 años en preparación, pero Ambrosio había hablado con él, como si parece que sabía. No, no hay nada en Ambrosio, en los escritos de Ambrosio que digan nada de Agustín.
pero el hecho de que lo bautizó casi a las pocas semanas, pues a entender que él sabía que ese muchacho era en serio. Lo vio un Mm, muchacho casi, un joven. Eh, y entonces, pues lo que hace es que después de bautizarse se va de regreso al pueblo de él, con los amigos, con el hijo y con la mamá. Se van de Milán para allá. Y entonces cerca de Roma se demoran por una serie de circunstancias y allí es que muere la mamá. Y él sigue con el hijo y los amigos al pueblecito de él, donde en la casa que era de él ahora, porque el padre había muerto y demás, se reúne una especie de monasterio. Es decir, es un grupo de gente que está dedicado a estudiar, discutir asuntos religiosos, orar, leer la Biblia, etcétera. Y no hay nada que le diga que él tiene que salir de ahí. Está allí muy tranquilito, pero esa es la conversión de él. Después pasa otra cosa, él está todavía dedicado a los estudios filosóficos, estudiar la teología como filosofía, hacer especulaciones, ver cómo es que esto puede ser, etcétera, etcétera. Y entonces un día va a visitar en un pueblo cercano, bueno, una ciudad más cercana, bastante más grande que Tagaste, el pueblecito de él, donde hay un amigo que está pensando unirse al grupo de ellos. Y él va a hablarle para explicarle qué es lo que hacen, cómo es la cosa y todo eso. Y allí el obispo, que es de origen griego, que habla poco latín, predica en latín, pero no es lo que debería ser, y que no sabe nada de púnico, y Agustín sabía por lo menos un poquito, porque lo era el idioma nada más, y que la congregación era en buena medida púnica, pues el obispo dice, yo he estado orando al Señor que venga alguien, que nos mande a alguien para que pueda unirse a mí, para hacer ministerio aquí junto conmigo, que sea mi obispo asociado, y yo qué sé qué, y yo estoy mirando a ver quién puede haber aquí en esta congregación, ¿habrá alguno? ¿Habrá alguno? Y claro, ahí mismo le echan mano a Agustín y lo ordenan a la fuerza, porque él no quería ordenarse. ujú. Y él, Valerio, si no estoy mal, ¿no? ¿cómo? Valerio, el Valerio fue obispo anciano, el Valerio. obispo, ¿sí? ¿Sí? Y lo ordenan a la fuerza y él está llorando y la gente dice, piensa que estaba llorando porque yo quería ser obispo solo, no con otro. No, yo estaba llorando porque yo no quería hacer nada, yo quería irme para mi casa otra vez. Y así que, pero eso también es una conversión también porque él ahora se considera que él ahora habla por la iglesia, que no puede estar diciendo necedades y tonterías que son especulaciones puras de él, ¿no? Que él Ujú. lo que tiene que hacer es aprender qué es lo que la iglesia enseña y cómo es que la iglesia dice y cómo le da sentido a eso y cómo lo relaciona con la gente con quien está y todo eso. Y quiere decir que ahí hay un cambio grande también, porque ahora él se deja de esas especulaciones que no servían para nada, que eran interesantes, pero que no servían al pueblo de Dios. En una ocasión usted menciona que Agustín sabía, porque su mamá se lo había enseñado, de que la participación en la comunidad de la fe es esencial para la vida cristiana, ¿no? Que Indudablemente, cada creyente se une mediante el bautismo, pero no bastaba con indagar sobre Dios o el alma eh, para aceptar la fe demónica, para aceptar la fe demónica, lo que menciona él, ¿no? Era necesario también aceptar a su iglesia. exactamente. Y hoy en día yo pienso que mucha gente tiene esa perspectiva de decir, yo creo en Dios, soy cristiano, pero no me congrego porque no necesito. Mire, Juan Wesley, el fundador del metodismo, decía que un cristiano solitario, no, sí, sí, bueno, que un santo solitario tiene tanta posibilidad como un santo adúltero. En otras palabras, lo que estaba diciendo es que la comunidad es parte de lo que Dios nos da para ser lo que nos debemos ser. Y sin esa comunidad, pues estamos perdidos. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Y ya vimos al Agustín joven, inconverso, vimos su conversión, sus problemas intelectuales, sus discusiones intelectuales, su bautismo y su ordenación. Y ahora me gustaría entrar de lleno a lo que fue su ministerio, ¿no? Su ministerio
como, como usted menciona, ayudante del obispo. Bueno, él al fin y al cabo, el obispo murió y él se quedó de obispo, claro. Ujú, Él hizo varias cosas. Él cuando lo ordenaron a la fuerza, dijo, está bien, pero yo quiero poder tener aquí en esta ciudad, en Nipona, que es donde lo hicieron obispo, yo quiero poder tener aquí un grupo también de personas que se congreguen conmigo, que vivan conmigo y que se dediquen a meditar, a estudiar la Biblia y eso, y a prepararse para hacer el ministerio también. Así que en realidad eh, había monjes por todas partes ya, pero lo que hace él es una especie de monasterio, pero que no es monasterio para el bien de los monjes, sino que es un monasterio para el servicio. Y después va a haber muchos otros monjes así, pero lo de él, los monjes, lo que llaman los monjes agustinos, que no lo fundó él, pero en realidad son gente que está copiando lo que él había hecho. Su propósito es reunirse y vivir juntos, no es ser ellos santos, es servir a la gente, prepararse allí para servir. Eh, y eso fue parte de lo que él hizo. Su ministerio en parte fue enseñarle a un grupo grande de gente que vino y llegaba un momento que ya cuando fue conocido, ya él era bastante conocido cuando eso, había publicado 2 o 3 libros, pero después de eso, de su ordenación, pues empieza la gente a venir desde fuera a vivir con él, ¿verdad? Gente desde lejísimo. Allá hay un señor Pablo Orosio, que era de lo que ahora es Portugal, y se aparece en Hipona para estar allí con él, y pasa un tiempo largo con él. Y hay varias gente sí que sabemos que estaban, y ya la otra cosa que él hace es que se dedica entonces a contestar preguntas. La gente empieza a escribirle. Y hay una correspondencia larguísima de él, extensísima, de personas que le escriben por problemas que, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con aquello? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? ujú. Y claro, en algunos momentos se mete en problemas porque no está de acuerdo con lo que alguien dice. Y si a usted le interesa, podemos hablar un poquito de la bronca que tuvo con Jerónimo. Claro que sí, a eso quería llegar. Bueno, pues Jerónimo era romano, de Roma, pero David le parecía que Roma era muy mundana y se fue a vivir en un monasterio, a crear un monasterio en Belén, allá en la Ujú, tierra de oh. Jesús. Y se fue con él una señora y la hija, que también eran muy devotas, que crearon entonces un ministerio femenino junto con él, no ahí mismo, pero Mm. cerca de él, ¿no? Que fue la que le financió todo ese proyecto, ¿no? Sí, sí. Y ella y él la, las enseñaba, les enseñó hebreo a ellas. Y entonces Jerónimo tradujo la Biblia del hebreo al latín, que es lo que se llama ahora la Vulgata, ¿verdad? Y se llama Vulgata porque era popular, del vulgo. Sí, era el lenguaje latín muy fino, muy bien hecho, pero el lenguaje que la gente entendía. La Biblia que los cristianos usaban era la Biblia traducida del griego, de la que se llama la Septuaginta. Y claro, cuando traduce del hebreo, pues las cosas no salen igual. Y Agustín le escribe una vez una carta a él diciendo, mira, ¿por qué te vas a meter tú ahora a arreglar la Biblia cuando la Biblia que tenemos está bien ya? Y le dice, por ejemplo, aquí hubo una bronca. Estaban en una iglesia aquí en África, estaban leyendo el libro de Jonás. Y allí cuando al final está Jonás, ya después que Nínive está perdonada, Jonás está debajo de una planta. Y ahí tú dices que la planta era una hiedra, pero la Biblia de antes dice que era un calabazo, un calabacín. Y entonces, ¿por qué tú tienes que ponerte a arreglar si ya sabemos que era un calabacín? Y el otro señor le contesta diciendo, no, no, mira, que el hebreo dice. A mí qué me importa lo que dice el hebreo, lo que dice la Biblia es nosotros conocemos, dice que era eh, eh, un calabacín. Y Jerónimo se molesta, dice, ustedes quieren tener un calabacín porque les gusta tomar y quieren tener donde esconder el licor. Se insultan el uno del otro. Oh, va. Y al fin, y ahí está la bronca andando. Bueno, y aparte se faltan otras cosas, que él le escribe una carta a Jerónimo que no llega y por el camino alguien la intercepta y la publican, y entonces Jerónimo cree que lo está, eh, eh, Difamando o algo, que ¿no? lo está criticando sin decírselo a él. Y dice, ¿por qué no me escribiste a mí? Dice, yo te escribí a ti. No, que no me escribiste. Bueno, así es la cosa.
Claro, en esa época que las cartas se demoraban varios meses, pues figure usted cómo era eso, no es como el email de ahora, ¿verdad? Sí. Eh, Al fin y al cabo, llega un momento en que eh, Agustín se da cuenta de que Jerónimo tiene cierta razón, pero por un otro tiempo llega un grupo de gente allá de Belén, que son los llamados pelagianos, que es otro grupo que Agustín también discutió con ellos, estuvo en contra, y Jerónimo, que sabe mucha Biblia, no sabe qué hacer con ellos, no sabe cómo contestarle. Y entonces va y busca los escritos de Agustín y tiene que decirle a Agustín, oye, eso que tú dijiste está bien, eso me ayudó mucho. Así que al fin y al cabo usted se considera al final, pero esa es parte de la correspondencia de él. Había otros monjes allá cerca de lo que ahora es Marsella, que estaban, no les gustaba que Agustín hablaba mucho de la gracia y no no de la decisión de la gente, ¿no? Eh, y tiene también sus discusiones con él. Así que hay un montón de conflictos que él tiene, de discusiones, y sigue también todavía discutiendo con los maniqueos, escribiendo con los donatistas, pero bueno, así que el ministerio de él, bueno, en buena medida, el ministerio de él más conocido, más impactante, no fue su obra allí en Nipona, es decir, su trabajo con la gente, sino fue sobre todo su ayuda a toda la iglesia en todas partes. Él escribía a gente bueno, de Portugal hasta Grecia, le escribía a gente con preguntas y discusiones y mantenía una correspondencia enorme. Wow. Y eso no es algo que se conoce mucho acerca de Agustín. Y qué interesante es la ventaja de tener discusiones, ¿no? De poder interactuar con otras personas, con otros, en el caso de nosotros, con otros académicos eh, y con personas en la iglesia, ¿no? Siento que hoy en día vivimos en una cultura que le teme a las preguntas. Vivimos en una cultura eclesiástica la cual le teme a las preguntas y pienso que es un error. Te voy a decir, yo creo, a veces yo pienso que una buena respuesta a una pregunta debe ser una respuesta que levante dos preguntas nuevas, que de verdad se enfrente a las dificultades, que de verdad tome en cuenta las excepciones, que no sea una cuestión de, no, así es, a rajatabla y se acabó. Muy, muy de acuerdo. Partimos mencionando que Agustín fue un tipo de puente, ¿no? Ánicos y la iglesia que se estaba formando. Y en el final del libro usted menciona que de igual manera él puede ser un puente entre nosotros y aquella iglesia de los primeros siglos. ¿A qué se refería con esta declaración? Bueno, me refería a otro libro que escribí antes, que trata de que en la iglesia antigua había varias posiciones teológicas distintas, no peleadas unas con otras, pero distintos énfasis según donde estaba la gente, ¿verdad? Que allá en Egipto, alrededor de Alejandría y en todo el este, era una religión eh, muy intelectual, basada en la filosofía. Dios es usaban las palabras, el ser supremo, el omnipotente, el omnisciente, el inmutable, es la suprema verdad. Y el problema humano es que nos hemos olvidado de que somos hijos de ese Dios, que no sabemos quiénes somos y por tanto que necesitamos de iluminación. Entonces usted encuentra todo un tipo de monasticismo que se dedica a, a, a la meditación, a la contemplación, para así descubrir quién yo soy de verdad, porque así es que yo llego a ser como Dios, etcétera, etcétera. Y eso, pues naturalmente, cuando usted lo trae a la fe cristiana, quiere decir que la obra, lo grande que Jesucristo hace por nosotros, es iluminarnos, decirnos quiénes somos. Eso en cierta medida es respuesta extremada a otra posición que surge precisamente en el norte de África, pero no con Agustín, sino con otra gente antes de él, para los cuales Dios es ante todo eh, 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 un legislador y el juez. Lo que Dios hace es dar la ley y lo que Dios hace después es juzgar al que no la cumple o al que la cumple. Mm. Y entonces quiere decir que el pecado humano, el problema humano es una deuda. Y si es una deuda, que es lo que hablábamos hace un rato, si es una deuda, lo importante que hace Jesucristo es pagar por la deuda. Quiere decir que entonces nos enfocamos en la cruz. Así que si aquella gente se enfocaba en las enseñanzas de Jesús, el sermón del monte, etcétera, estos otros se enfocan en la cruz.
Pero hay otra teología que viene más bien de Siria, de Asia Menor, eh, que entiende que Dios es ante todo padre y pastor. Y lo que un padre o un pastor hacen es el llevar al hijo o al rebaño hacia donde creen que debe estar. Es decir, un buen padre es una buena madre. Un buen padre, parte de lo que hace es, eh, por la experiencia que tiene, ayudar al hijo a crecer como debe crecer, ¿no? Que llegue a ser lo que debe ser. Y un pastor hace lo mismo. Un pastor lo que hace no es defender a la oveja. Un pastor lo que hace es que sabe dónde hay agua y dónde hay prados, ¿verdad? Y lleva a las ovejas donde hay, ¿no? Así que el pastor se dedica también a guiar el rebaño. Eh, si ese es el caso, el, el- el pecado humano no es ni una deuda ni una ignorancia, es más bien una esclavitud. Cuando Pablo dice en Adán todos pecaron, no quiere decir necesariamente que por ser descendencia de Adán pecaron, sino que en cierto modo ya Adán quedó esclavizado por el pecado y que toda humanidad está esclavizada por el pecado, que es como un señor que bueno, le voy a dar un ejemplo que yo siempre uso. Si un padre baja la escalera corriendo de los escalones de tres en tres, los peldaños de tres en tres, y un niño de 7 años dice, papá, yo quiero ser como tú. Y él le dice al hijo, no, está bien, tú vas a ser como yo, pero espérate, espérate. Pero el hijo no obedece y baja corriendo de tres en tres, se da un golpe en la cabeza y queda con un coágulo en el cerebro. Y sigue creciendo como iba a crecer de todas maneras, pero nunca habla. Y no va a poder hablar hasta que no le quiten el coágulo. Y el pecado es ese tipo de esclavitud. Cuando el diablo le dice a Adán y Eva, seréis como dioses. Nosotros pensamos que está hablando está llamando al orgullo para que sean como dioses. Pero usted el libro de Génesis, usted el libro completo, usted ve que ya en capítulo 1, primero, dice que ya eran como dioses. Dios les hizo su imagen y semejanza. Así que el pecado no está en desobedecer por desobediente. El pecado está en desobedecer por falta de fe, por falta de creer en la promesa. Como el niño que baja la escalera corriendo. Y el pecado es como un coágulo que tenemos en la cabeza metido y que no hay que hace falta no que alguien pague, ni que alguien nos diga, sino que alguien nos libere. Y en ese caso es por eso que en esa teología la resurrección es tan importante. Y claro, la encarnación también, porque la encarnación es parte bueno, el eh, nos podemos meterle muchas más cosas, pero vamos a dejarlo por ahí porque no hay tiempo para. No, pero no, pero no, nos quedó muy, muy claro, la verdad. Y me encantó ese ejemplo acerca del coágulo. Me hace ver cómo, como usted dice, ¿no? No necesitamos el pago de algo, sino que necesitamos que el Señor nos libere del pecado para poder, de alguna manera, pues volver a hablar, ¿no? Volver a ser nosotros. Cuando Pablo dice: "Yo hallo aquí una ley", ¿verdad? Y no puedo hacer lo que quiero, ni quiero voy a hacer lo que puedo. Tengo un enredo que no sé ni lo que quiero y no puedo querer lo que debo. ¿No? ¿No? Y También lo plan esa es esclavitud, sí. es esclavitud, exactamente. Otra cosa que yo pienso fue que Agustín logró demostrar, fue uno de los primeros que demostró que la razón no contradice la fe, que anteriormente se creía eh, culturalmente, ¿no? Bueno, eh, sí, eh, pero había quienes pensaban ya que no la contradecía. Lo que Agustín sabe hacer es cómo compaginar las dos. Es decir, es como, bueno, hay un poeta español que tenía un ejemplo entre la fe y no, entre la razón y la inspiración, pues, que es como dos caballos, que está en lucha siempre, con ambas siempre en lucha y ambas vencedor, tan solo el genio puede de un yugo atar las dos. Y me parece que parte de lo que han hecho los grandes creyentes cristianos que nos han ayudado tanto es a saber cómo poner bajo un mismo yugo
el buey de la fe y el buey de la razón. Mm, Eh, wow. y me parece que cualquiera de ellas dos, por sí sola, se descarría. Necesitamos la una de la otra. Bueno, una fe sin razón se presta al abuso, a la superstición, la idolatría, las malas prácticas, y una razón sin. Con nuestra fe, con nuestra razón, conocemos de lo cual tenemos fe. No podemos tener fe en algo que no conocemos. Ujú, ujú, ujú. Así es, así es. No, iba a decir nada más que bastante antes de Agustín, un señor que se llamó Clemente de Alejandría, más o menos por el año 180 o algo así, escribió diciendo que la razón se basa en la fe. Porque, por ejemplo, si usted me dice que mañana va a salir el sol porque siempre ha salido, yo digo, bueno, eso quiere decir que tú crees que el mundo tiene un orden. Y tú crees que va a seguir siendo como es hasta ahora. ¿Por qué lo crees? La razón no te dice eso. Tú confías en que el sol va a salir mañana y te acuestas esta noche esperando que salga. Pero eso no hay ninguna garantía. Garantías racional, estrictamente racional, no la hay. ¿Verdad? Mm. ¿Verdad? Del principio de que el mundo tiene orden, bueno, tú lo ves funcionando, pero quién sabe. Lo sabes porque tú crees que hay un orden. Así que la fe, la razón tuya, se basa en la fe. Y la fe se basa también en la razón, porque sin la razón, si, como usted dice, si no se conoce nada, pues no se cree nada. Es una buena danza que hacen las dos, la fe y la razón. Ujú. A lo mejor ahí tiene otro libro, de los 150 o más que tiene escritos. Ay, ay, ay. Acabo de terminar ahora uno más de una serie de 4 que van a salir a fines de este año, eh, sobre cómo, bueno, son 4. El primero es cómo el mundo judío afectó a la fe cristiana. El segundo es cómo el mundo helenista con su filosofía y todo eso afectó a la fe cristiana. El tercero es cómo el mundo romano con el imperio y todo eso afectó a la fe cristiana. Y el cuarto es eh, cómo las invasiones germánicas afectaron la fe cristiana. Wow. O sea, son 4 volúmenes, o es un libro con eso. Wow, maravilloso. Así que vamos a estar atentos Y este es el primer a anuncio, este es el primer anuncio público que se hace del libro, así que usted ve, está ah, diciendo eso. tenemos la exclusiva. Ay, eh, como erudito latino, ¿cómo ha sido ignorada para usted la voz mestiza dentro de la teología eurocéntrica? ¿O cree usted que para nada ha sido ignorada? ¿Qué perspectivas frescas ofrece su libro para las comunidades que estamos lidiando con esta hibridez cultural? Bueno, yo no sé decirle de perspectiva fresca. Dice mi libro, ¿cuál libro se refiere usted? Yo escribí un libro hace Al- años. ¿Cómo? no, me refiero al libro de El Agustín Mestizo. Bueno, yo no sé en realidad, yo creo que ahí hay mucho que en el sentido de que los paralelismos deben ser obvios para cualquier persona que esté viviendo en el mundo latino en los Estados Unidos, ¿no? Porque somos una comunidad mestiza eh, en muchas maneras, porque nuestra situación sociopolítica es esa situación de ser y no ser, y de ser las dos cosas y no ser ninguna de las dos, y de ser ambas a la vez, todo eso, ¿no? Eso es Ujú. parte de la lucha de Agustín y me parece que es parte de la lucha nuestra día a día. Eh, Pienso que nos ayuda a navegar una cultura de diversidad, ¿no? Una cultura de división, sobre todo en la iglesia, que nos enseña a aceptarnos como somos, ¿no? bueno, De alguna manera, a correlacionarnos los unos con los otros. pero es que en la iglesia también tenemos una tendencia a querer que nos den respuestas tajantes. Mire, la iglesia primitiva hizo una cosa rarísima. Juntó en una sola Biblia 4 testamentos diferentes, 4 evangelios diferentes. Y eso para mí es importante, porque quiere decir que hay algo allí que los 4 evangelios dicen, aunque no concuerden en los detalles. Y la iglesia con sabiduría dijo, no, el evangelio de Mateo solo no, el evangelio de Juan solo no.
los 4 evangelios, el testimonio para ver en ellos el testimonio cuadriforme a la al evangelio. Me parece que eso, cuando usted hablaba de que es la Biblia en plural, los libros, la iglesia estaba consciente de que eran los libros, y los libros, cuando son varios libros, no están de acuerdo en todo, pero porque no están de acuerdo es que son más poderosos. Si usted va a un juicio y hay 10 testigos y los 10 dicen exactamente lo mismo con las mismas palabras, y usted es el juez, usted los manda a todos presos por mentirosos. En otras palabras, si lo importante es si Juan mató a Pedro, y los 10 dicen que Juan mató a Pedro, pero dicen cositas un poquito diferentes, pues se cree más que Juan mató a Pedro que si los 10 dicen lo mismo. La iglesia tuvo la sabiduría de poner esos 4 evangelios que no dicen exactamente lo mismo, pero dicen lo mismo. Bueno, no sé por qué, a qué viene eso, pero me parece que eso es parte de esa situación de que se está hablando, ¿no? Ujú. Sí, la importancia de la diversidad dentro de nuestra teología. Para ir finalizando, quisiera preguntarle qué aspecto de Agustín merece más atención para futuras investigaciones. Y se lo estoy preguntando de manera personal porque le digo que a mí tengo un interés peculiar por Agustín. Bueno, yo creo que lo que no se ha estudiado mucho es la influencia, yo hice ya algunos capítulos ahí sobre eso, pero son muy bosquejitos, ¿no? La influencia de esas distintas culturas que él hereda en distintos aspectos de su teología. Por ejemplo, yo no he encontrado un buen libro que trate acerca de cómo eh, la respuesta de Agustín al donatismo tenía que ver con su experiencia eh, como africano o como romano, o cómo la respuesta de Agustín al pelagianismo tenía que ver con su respuesta como romano o como africano. Eh, y me parece que son cosas interesantes que pueden ayudarnos a entender cómo es que nuestras propias experiencias afectan nuestra teología. Porque parte de lo que pasa cuando usted está hablando de diversidad es que la diversidad no surge por capricho. La diversidad refleja distintas experiencias. En otras palabras, si usted es una persona que desconfía de todos, quizás porque usted de niño tuvo una serie de experiencias que le llevaron a desconfiar de todo el mundo. Y esa experiencia suya es tan válida como la del otro que se crió con unos padres que siempre le enseñaron que podía confiar en los parientes, todos confiaban y demás. Pero no quiere decir que una sea verdad, otra sea mentira. Quiere decir que la experiencia misma nos ayuda a entender lo que es la obra de Dios entre nosotros. Y la diversidad entonces no es porque, bueno, a ti te da la gana de pensar así, a mí me da la gana. No, no, hay que ir más lejos, más profundo. Hay que entender a la gente por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos como sentimos. Eh, Y eso es bien importante porque, mira, estamos viviendo ahora en un país muy dividido y se oyen muchas palabras de odio, pero muchas pocas palabras de tratar de entender por qué el otro siente como siente. A mí se me hace muy difícil, pero trato de entenderlo, a ver por qué, por qué. ¿Por qué hay que hay tanta gente aquí hoy que ven mal a los inmigrantes? ¿Qué temores tienen? ¿Qué les ha pasado a ellos? Mm. ¿Por qué razón no pueden sentir de otra manera? Y si yo veo a alguien que quiere de todas maneras dominarlo todo y mandar en todos los lugares, la verdad, la primera reacción mía es odiarlo. Pero después digo, caramba, el pobre hombre, la pobre mujer, tiene tan poca confianza en sí misma o en sí mismo Ujú. que tiene que dominarlo todo, porque si no, lo pierde todo. Si en algún momento me equivoqué, no puedo decir que me equivoqué, porque si digo que me equivoqué, ya no soy nadie. Ujú. ¿Qué decir? ¿Qué tragedia debe ser vivir así? Exacto. Y Y aunque siempre hay un porqué detrás. ¿sí? Aunque una persona piense que es, cuando usted la ve y diga, mira qué grande, qué fuerte, qué poderoso, que lo manda todo. ¿Por qué tiene que ser así? Y cuando usted entiende así, en lugar de tener odio, le tiene lástima. Y de la lástima quizás pase un poquito a un amor, no guste, no que me guste la persona, pero por lo menos amarla como hermano que sufre igual que sufre. Qué reflexión, la verdad. Cómo importante es aplicar lo que usted está diciendo hoy en día. Agustín es parte de una parte pequeñita de una historia grandísima, ¿no? Del cristianismo. Y no hay mayor experto que usted para hablar de todo esto. Y me gustaría que me dé su opinión acerca de qué tan importante es conocer nuestra historia, ¿no?
porque a cada uno de nosotros nos enseñaron las historias de nuestras familias, de nuestros países, de la historia del mundo, la historia universal. Pero siento que a veces como cristianos tenemos poco interés en en nuestra historia, la historia de la iglesia, ¿no? La historia del cristianismo. ¿Qué tan importante es conocernos, conocer nuestra historia? Bueno, mire, había un famoso filósofo español que decía que para decir cualquier cosa humana hay que contar una historia. Si yo le pregunto a usted de dónde salió el apellido Forján, la única manera que usted puede hacer con decir eso es contarme una historia. Si no, pues eh, no me dice nada. Yo sé cómo se escribe, pero no me dice nada. Pero si usted me cuenta de dónde viene ese apellido, de dónde fue, entonces yo lo conozco mejor a usted. Ahora, si yo amo a Jesucristo y al Espíritu Santo, Padre, yo tengo que saber, yo tengo que interesarme en lo que ese Señor tan glorioso nuestro estaba haciendo antes que yo llegara aquí. Lo que Jesucristo está haciendo con nosotros hoy no es más grande ni diferente de lo que hizo con Agustín o con los miembros que no conocemos de la iglesia de Agustín. ¿Sí? Y si no podemos gloriarnos en eso, ¿quién nos da derecho de gloriarnos de lo que hace con nosotros? Y claro, esa gente cometieron mil errores, ¿ah? Pero sin ellos no estaríamos aquí. Déjame darle nada más para terminar ese punto. Los manuscritos que tenemos de la Biblia no son los manuscritos originales de Pablo pero de Juan o de Mateo, de quien fuera. Mm, Manuscritos que fueron copiados. Fueron copiados por cristianos que no estaban de acuerdo con todo lo que nosotros creemos hoy. Mayormente eran monjes y monjas. Estaban muy equivocados después de la reforma, podemos echarle peste, podemos decir que para acá, que para allá, yo que sé que si creían esto, que si no es más allá, pero copiaron la Biblia. Y si no fuera por ellos, no tendríamos la Biblia. Así que un poquito más de respeto, un poquito más de amor por esa gente que estaba tan equivocada, pero también yo estoy bien equivocado. ¿Sí? Y no lo sabré hasta que no llegue el día final. Y quién sabe lo que dirán de nosotros las generaciones del siglo XXIV. Exactamente. Así que me parece que tenemos que gloriarnos en la obra de nuestro Señor, no solamente en mi casa y en mi país, mi familia, en mi iglesia, sino la obra de Dios en el mundo todo, desde la creación hasta la consumación. Y no hacerlo es restarle gloria a Dios. No hacerlo es restarle gloria a Dios. Estamos llamados a glorificarle en todo momento, ¿no? Ujú. Y en los momentos en que no vivimos nosotros tampoco, Ujú. a glorificarle en los momentos en que vivió Agustín. Qué importante es conocer nuestra historia y de alguna manera, como lo hizo Agustín, utilizar esa retórica, ¿no? Saber explicarla. Si no sabemos explicar nuestra fe, ¿cómo vamos a seguir anunciando las buenas nuevas? Y no me refiero a un conocimiento teológico, ni mucho menos. Pues, puedes explicar tu testimonio y puedes explicar lo que ha hecho Cristo en tu vida, comenzando, ¿no? Pero de alguna manera debemos saber compartir el mensaje, ¿no? Hoy en día, si no estoy mal, el 2 o el 3% del cristianismo a nivel global, los cristianos solamente les gusta evangelizar, el 2%. ¿Sí? Ujú. Y Bueno, parte de eso creo que es porque no sabemos anunciar el mensaje. y parte de lo que aprendemos cuando estudiamos la historia de la iglesia es que la iglesia no creció por los evangelistas. La iglesia creció por los cristianos que daban su testimonio. Eso de los evangelistas es un invento relativamente reciente, los evangelizadores. Y me parece que eso es parte de lo que la historia me dice. Mire, cuando llega a mi casa una persona y me toca la puerta y me dice, quiero que vengas a la iglesia mía porque viene un famoso predicador que va a predicar el evangelio. La respuesta mía es, ¿y por qué tú no me dices qué es el evangelio? ¿Por qué tiene que venir ese famoso señor? Eh, Yo no voy a la iglesia para oír palabras bonitas. Yo voy a la iglesia para adorar al Dios mío, que es el Dios tuyo. Vamos a hablar de ese Dios. Habla tú. No le pagues a otro para que hable. Cuánta sabiduría, don Justo. Así que pues tocamos todos los temas, la vida de Agustín, crecimiento teológico,
aventuras filosóficas, sus decisiones, virtudes, sus errores, su ministerio, sus discusiones ministeriales con Jerónimo, y cómo todo eso de alguna manera nos influye, ¿no? A nosotros, sobre todo la iglesia latinoamericana, los hispanos, viviendo la diáspora también, que como mestizos estamos en un contexto desconocido muchas veces cuando nos toca movernos y de mucha diversidad cultural, pero pienso que los estudios de Agustín nos enseñan a conducirnos, ¿no? Y a partir de la misma Biblia nos enseña a conducirnos en medio de una diversidad, en la cual el Señor nos dice ya no hay judío ni griego, ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre. Somos uno en Cristo. Y es importante recordarlo, es importante tenerlo presente, que en Cristo somos uno, en un mundo de tanta diversidad de tradiciones cristianas incluso, de que yo tengo la razón, yo tengo la salvación, ustedes no. Eh, Cuando estudiamos la historia del cristianismo, entendemos, como dice usted, a tener respeto por esas personas que se equivocaron tanto. Así que, don Justo, le doy las palabras de término, de conclusión, sin antes agradecerle por su sabiduría, por su tiempo. Yo sé que nos pasamos un poquito, pero es que realmente es un manjar para mí. Es inexplicable para mí, le agradezco, le doy la gloria al Señor por esta oportunidad. Bueno, espero si usted viene a Duke, estará cerca de acá. Así que a ver si algún día se da un brinquito por acá. Si viene a Emory, mejor todavía. Ajá. No me diga dos veces porque allá estoy, ¿eh? Allá manejo lo que hay que manejar. No, aquí aquí estamos. Me alegro de Así verlo de que nuevo y muchas gracias por el tiempo. le agradezco muchísimo por su tiempo. Así que no se olviden darle like, darle me gusta, suscribirse, poner un comentario. Y más importante, si este tema te tocó, mándanos un email comentando tu experiencia. Nos gustaría relacionarnos contigo, nos gustaría tener una discusión acerca de todo esto. Así que para eso estamos, para abrir discusiones, para atender preguntas y edificar a la iglesia. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.